Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataocusi Gaonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPAC con su símbolo el pescadito, fundador del gran proyecto sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y de Bolivia. Y en especial, compilador de Decálogo Universal, una obra que humanamente es difícil comprender cómo pudo compilar un varón de apenas segundo año de primaria, donde no había la información que hay al día de hoy, y un lugar que viene a ser en Alto Pinedo, donde es dedicado a la agricultura, a la ganadería. Dedicarse a la lectura era muy difícil. ¿Cómo en un año de conocer la Biblia pudo realizar todo este ministerio? Entonces encontramos que ya no fue él, sino hay una obra, hay una fuerza sobrenatural, porque el tiempo es fijado, porque tenía que darse cumplimiento, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Bueno, hablando, amigos, de la doctrina, hoy hablaremos un poco de la doctrina. El que estudia, amigos, la doctrina de Dios vive menos. Así como me escuchan, el que estudia la doctrina de Dios vive menos. Pero, ¿cómo es eso que vive menos? Vive menos engañado. Así es, amigos. El que estudia la doctrina de Dios vive menos engañado. Por eso que Dios permite de que el hombre no viva engañado, sino viva en la verdad, viva la luz del conocimiento. Eso fue el propósito del Creador, que cuando lo sacó a su pueblo, cuando Dios le dijo a Moisés: anda y saca a mi pueblo, lo traes a este monte, porque escrito mandamientos y leyes para enseñarles, para que no vivan, vivan menos engañados, porque en la doctrina está el conocimiento, en la doctrina está el entendimiento, en la doctrina se practica la doctrina, y al entender un poco la doctrina vamos conociendo muchas cosas que vivíamos en la oscuridad. Por eso dice en Salmo 119, verso 27, dijo el salmista David: hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Entonces la doctrina permite a la persona vivir menos engañado. Le hace ver, o primero le hace conocer la parte oscura de su corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, al estudiar, ejecutar el entendimiento para alcanzar o comprender algo, es asimilar el conocimiento, reflexionar y cuestionar. Pero para eso tenemos que conocer la doctrina. Y una vez que conocemos, escuchamos, porque el plan de Dios es, en Deuteronomio 31, 11 y 12, el plan de Dios es que el hombre primero escuche la doctrina de Dios. Segundo, que lo aprenda. Porque si lo aprende, escucha y luego lo aprende, va a vivir menos engañado. Porque le va a abrir los ojos, le va a abrir los sentidos, qué es lo que tiene que hacer. Donde vivía en un mundo de una oscuridad, y ahora, mediante el conocimiento, va a vivir menos engañado. Por eso, amigos, el que estudia la doctrina de Dios vive menos engañado. Porque, como dice en Deuteronomio 31, 11 y 12, Dios le dijo que lo reúna todo el pueblo, niños, ancianos, extranjeros, los que moran contigo,
en tu pueblo para que oigan la doctrina de Dios, para que lo aprendan. Y al aprender, amigos, se vive menos engañado. Y teman y lo pongan por obra. Porque mediante un conocimiento ya sabes en qué lugar vas a pisar. Cuando tienes un conocimiento, si no tienes un conocimiento, pues pisas en cualquier lugar. Entonces, eso es. Lo que Dios quiere es que el hombre estudie, que empiece a estudiar, quiere decir aprender, que se dedique que se eduque, se forme, que se instruya, que se culturice. Lo que Dios quiere que el hombre sea así, sea un hombre culto, un hombre instruido, un hombre formado, un hombre educado. Pero al ser una persona educada, formada, instruida, cultivada, es menos engañado, menos engañado. Y para eso, amigos, es muy fundamental, cuando empezamos a estudiar la doctrina, también nos llama a ser una persona analítica, analizar. Por eso vemos en el caso del apóstol Pablo, tenemos 3 ejemplos de 3 personajes del apóstol Pedro, por ejemplo, a pesar que era analfabeto, pero era una persona, digamos, aparte, por ser preguntón, porque le gustaba preguntar, él aprendía preguntando, a pesar que no sabía leer y escribir, pero sí preguntando aprendía. Y por eso le encargó, dice, para que apaciente sus ovejas, por preguntón. Tenemos en un incrédulo, hay que ver para creer. Tenemos el apóstol Santiago, no lo veo, si no pongo mi dedo en su costado, no creo. Y tenemos también, se basaba a los libros sagrados, tenemos el apóstol Pablo, que dice, el apóstol Pablo se basaba en lo que dice la Escritura, ¿no? Él se dedicaba a eso. Él le tenía que demostrar, si no, no creía. Entonces, bueno, cuando uno va estudiando, como voy a repetir, cuando vamos aprendiendo la doctrina de Dios, nos vamos educando poco a poco, ¿no? Nos vamos instruyendo, ya nos vamos cultivando, nos vamos en la doctrina, ya somos menos engañados. Y al mismo tiempo también empezamos a analizar ya la Escritura, nos dedicamos a investigar, porque no podemos ser robots. Empezamos a investigar, empezamos a examinar, a reflexionar también, a meditar en lo dicho de Dios, y empezamos a analizar la doctrina. Porque un ejemplo tenemos en el primer mandamiento, donde dice: a Jehová tu Dios temerás. En forma corrida dice: a Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás. Según Deuteronomio 10:20. Ahí se da inicio. Pero cuando ya empezamos, una vez que empezamos a estudiar, a salir de esa ignorancia, empezamos a analizar qué es temor. Fíjese, ya empieza ya. Primero lo hemos aprendido en forma literal: a Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás. Ya en forma literal lo sabemos de memoria. Pero ahora, mire, o sea, hemos aprendido, ¿no? Empezamos a instruirnos, ¿no vamos? Pero viene el momento, nos lleva nos conlleva a buscar, a analizar, a investigar qué es el temor. No vamos por ahí, encontramos muchos versículos bíblicos, entonces empezamos ya al análisis, a examinar, que en la Escritura se le llama a buscar. ¿Ya? Entonces empieza a analizar ya, empieza a investigar, ¿no? ¿Qué es temor? ¿De qué manera se sirve a Dios? Y empezamos a investigar cómo se adora a Dios, ¿no? O cómo se sirve, ¿no? ¿Cómo se sirve a Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pero basado en lo que dice la Escritura, basado en lo que dice la doctrina,
Por eso se dice que el que estudia la doctrina de Dios vive menos engañado. Entonces, empezamos ahí. Luego, ¿de qué manera tenemos que allegarnos a Dios? ¿Cómo nos allegamos? Empezamos a analizar. Empezamos a investigar. Por eso dicen los sabios que cuando uno estudia un día, por eso decía nuestro maestro, hay que darse un tiempo, 5 minutos diario. No pueden leer ustedes 5 minutos diario. En una semana, ¿cuánto sería? 7 por 5, 35 minutos que leyó usted. En un mes, ¿no? 35 por 30 días. Empezamos así. Luego lo sumamos por un año. ¿Cuántos minutos al año usted leyó? Y al leer, a estudiar, empieza usted a aprender, empieza usted a educarse, y también le llama a analizar, a examinar. Empieza usted ya. Por eso dicen los sabios, cuando uno estudia, hoy estudiamos uno, mañana dos, con el tiempo se convierte en un río. Así como las aguas cuando caen gota a gota y termina siendo una multitud de ríos. Así poquito a poquito tiene que ser. Por eso inclusive el apóstol Santiago exhortó a este punto donde dice Santiago 1:22, no se contenten, quiere decir no sean conformistas solo con escuchar la palabra. Fíjese cómo exhorta el apóstol Santiago, no se contenten, o sea, no sean conformistas solo con escuchar la palabra. Pues así ustedes se están engañando, ustedes mismos se están engañando. Lo que han aprendido, llévenlo a la práctica, entonces ya va enriqueciendo la persona, se va enriqueciendo. Ahí ahora sí se comprende esa frase del joven rico cuando se le presenta, le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Y él le dice, bueno solamente es Dios, pero si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y le dice, ¿y cuáles? Le dice, no hurtes, no engañes, no mientas, no cometas adulterio, etcétera, etcétera. No, ese le cumplí desde mi juventud. Claro, pues judío. Ese le cumplí desde mi juventud. Pero una cosa te falta. ¿Cuál? Le dice, ¿cuál? ¿Qué cosa me falta? Vende lo que tienes, todo lo que tienes, reparte a los pobres. Vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, haz tesoros en el cielo y sígueme. 4 palabras. Vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, haz tesoros en el cielo y luego sígueme. O sea que para seguir a Cristo o seguir a Dios, para seguir a Cristo, primero tienes que vender. O sea, primero tienes que vender, o sea, repartir tus bienes, repartir, luego dar a los pobres y luego hacer tesoros en el cielo. Y si no tienes tesoros en el cielo, no le puedes seguir. Así que vender todo lo que tenemos, vender, repartir a los pobres, hacer tesoros en el cielo y seguir. No es simplemente le sigo, porque una cosa es seguir, otra cosa es seguir. No consiste solamente en seguir, tienes que hacer. ¿Qué es lo que, para qué la misión, para qué fue? Y apoyarlo en su trabajo, no para ser un estorbo. Cuando no hay un entendimiento, vivimos engañados. Y pensamos que le estamos siguiendo. No, bien claro dijo, vende todo lo que tienes. ¿Qué cosa tenés que vender? Sus defectos. Y si hablamos de sus defectos, ya nosotros estamos haciendo una investigación, un análisis. Ya nos estamos haciendo un examen, una investigación. De eso estamos hablando ya. Ya no se trata de vender la riqueza, porque él se quedó estático, porque pensó en su riqueza material, porque era un hombre muy rico. No se refería a eso, sino a la riqueza que tenía dentro, como dice Mateo, que la riqueza del hombre es la rapiña y la maldad, dice en Mateo. La riqueza, la maldad, es la riqueza, dice, la riqueza del hombre viene a ser la rapiña y la maldad. Eso es lo que tiene, es su riqueza del hombre que tiene. Entonces tiene que vender esa riqueza, venderlo y dar a los pobres. Y si hablamos de pobre, estamos hablando del Hijo de Dios.
y haz tesoros en el cielo. De esto estamos hablando. Porque de momento que estamos estudiando, empezamos a estudiar la doctrina de Dios, empezamos a estudiar, empezamos a aprender, nos empezamos a formar, nos empezamos a instruir y nos empezamos a cultivar. Y si hacemos y luego empezamos a observar en forma detenida las palabras, los significados, ahora sí vivimos menos engañados. Porque alguien va a venir con una novedad que te es así, te es asá, y tú tienes una información y en la vida te vas a dejar engañar. Por eso vives menos engañado. Pero si no estudias la doctrina de Dios, vives engañado. Y al vivir engañado, por eso se dice que la ignorancia es igual a fanatismo, el fanatismo es igual a ignorancia. Y otra que la ignorancia es demasiado atrevida. ¿Por qué? Porque vive engañado. Pero si empieza a analizar la Escritura paso por paso, ya no vive engañado, vive menos engañado. Así, queridos amigos, esa es la finalidad. ¿Ah? Entonces, cuando dice esa riqueza espiritual, dice bien claro, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, haz tesoros en el cielo. El tesoro viene a ser el conocimiento que vamos adquiriendo. El conocimiento que se va obteniendo, empezamos a crecer. Viene a ser la riqueza espiritual. Empezamos, como dijo Mateo, ¿dónde está tu riqueza? Ahí está tu corazón. Entonces empieza a almacenar eso. Y como ya tenemos un entendimiento, empezamos a seguirlo y al Mesías. Empezamos a seguirlo al Mesías, porque tenemos un conocimiento, quién es el Mesías. Tenemos un conocimiento, cuál es la misión del Mesías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle en su tarea. ¿Para qué fue encomendado? Ayudarle en su tarea. Porque ya tienes un conocimiento, tienes una riqueza espiritual. ¿Por qué? Porque estás saliendo, cada vez que vas conociendo, entonces eres menos engañado. Y si no vives engañado, si no vives, pues, y por último, la misma desinformación te llama a ser una persona inepta. La misma, o sea, no tienes información, eres una persona inepta, no hay conocimiento. Entonces vives más engañado. Pero si empiezas a conocer la doctrina de Dios, vives menos engañado. Porque ya tienes un conocimiento y nadie te va a venir a cambiar una cosa por otra. Ya no. Es como el ejemplo más simple. Si a mí me enseñaron que 3 más 1 es 4, 1 más 3 es 4, 2 y medio más 1 y medio es 4, ya me enseñaron, y que alguien venga y me dice que 2 y medio más 1 y medio es 6 o 7, o 2 más 2 es 4, ya no lo voy a creer, porque ya tengo un conocimiento, ya entonces vivo menos engañado ahora. Entonces esa es la finalidad, lo que Dios quiere, de que nosotros vivamos, estudiemos la doctrina, como dijo, escuchen, o sea, primero que oigan, que aprendan y teman. Temer significa que como vive menos engañado, ya sabes pues dónde vas, si vas a quebrantar un mandato o no, o si lo vas a quebrantar o no, si lo quebrantaste, cuál es la consecuencia, ya sabes. Es como un ejemplo para comprenderlo, de un conductor, por ejemplo, que antes de sacar su licencia de conducir, tiene que dar examen de reglas de tránsito y después el examen de manejo. Dentro de las reglas de tránsito, un ejemplo, le dice, no puedes estacionarte en menos de 10 metros de un grifo, estamos hablando de los grifos, eso que alimentan agua para las cisternas de los bomberos. No, es un grifo que está ahí pues, en ciertas avenidas, hay un grifo. Ahí se vienen los bomberos, abren esa llave, ponen su manguera y sacan agua y llenan su cisterna. Entonces vemos ahí, pero dice las reglas que no puedes estacionarte menos de 10 metros de un grifo de agua. Si tienes conocimiento, tienes temor de
de estacionarte 10 metros antes. Pero si ya tienes un conocimiento, ya 10 metros, saca tu cuenta y de ahí te estacionas lejos. Porque de lo contrario va a venir pues la policía, te va a poner una papeleta, o de repente viene pues la grúa, te lo lleva a tu carro, y después va a estar renegando, ¿por qué me lleva mi carro? ¿Por qué me ha puesto una papeleta? Entonces, como vivimos en la ignorancia, empezamos a renegar. No es posible, son unos abusivos. ¿Por qué? Porque la ignorancia, por eso se dice que la ignorancia es demasiado atrevida. Pero si tiene un conocimiento y se estacionó antes, no tiene por qué vociferar, simplemente dice, ya la malogré. Yo soy culpable porque no debía estacionarme 10 metros antes. ¿Ven? Entonces, eso es el punto. Por eso se dice, el que estudia la doctrina de Dios vive menos engañado. Vive menos engañado. O sea, nos saca de la ignorancia hacia el conocimiento de la luz. Por eso, incluso dice Proverbios 6:23, que el mandamiento es una antorcha, pero la enseñanza es una luz. Empezamos a vivir en la luz y con la luz empezamos a borrar la oscuridad. ¿Y cuál es la oscuridad? La ignorancia. La ignorancia misma nos tiene en oscuridad, nos tiene en tinieblas. Por eso es que muchos nos convertimos en fanáticos por cierta ignorancia. Y luego nos volvemos atrevidos, pensamos que estamos en la razón. Por eso, amigos, hay mucho que analizar sobre este punto. Pero vamos a lo que estamos continuando con lo que estamos mencionando. Decía nuestro Mesías en su primera venida, Lucas 11:28, dichoso más bien, o sea, felices más bien los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Esos son bienaventurados. O como dice Mateo 7:24, todo el que me oye estas palabras y las pone por práctica, o sea, la doctrina que hablaba nuestro Mesías, y por eso decía, todo el que me oye estas palabras y lo pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En esta parte, por ejemplo, dice, todo el que me oye estas palabras. Bueno, estoy leyendo en versión Reina Valera. Dice, en otras palabras, todo el que oye estas palabras, porque eso debía ser así, analizamos qué enseñaba nuestro Mesías. Ahí nos vamos a analizar un poquito. En una cosa, estudiar, lo estudiamos, luego empezamos ya algo más. Empezamos ya a analizar o a investigar. Ahí viene el punto, ¿qué doctrina enseñaba nuestro Mesías? Por eso dice, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, él viene a ser como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero ¿qué enseñó nuestro Mesías? Miren cómo nos llama a una investigación, nos lleva a un análisis, nos lleva a una meditación, nos llama, ¿no? O a una investigación o análisis, nos llama. Entonces, ¿qué es lo que enseñaba? Nos vamos a San Juan, capítulo 7, versículo, para comprenderlo un poquito, 14, 15, 16, 17, 18. De 14 a 18, 14 a 18. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondiéndole Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿qué enseñaba él? La doctrina de su Padre. ¿Y qué significa doctrina en el hebreo? Torah. ¿Y qué significa en griego? Nomos, ley. Entonces, o ley o mandamientos. Él enseñaba eso. Como decía el salmista David, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Por eso se dice, el que estudia Torah o estudia la doctrina de Dios vive menos engañado. Entonces, él buscaba que enseñar. Por eso dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras no habiendo aprendido?
Respondiéndole Jesús le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahí está. ¿Qué cosa enseñaba? Por eso vuelvo a repetir, el contenido bíblico dice, todo el que me oye estas palabras, nos ponemos a practicar, a hacerlo, todo el que me oye estas palabras, ¿no? Y lo pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todo el que me oye estas palabras, con esas palabras, ¿cuáles son esas palabras? Eso para analizar. Dice, por ejemplo, ahora estas palabras encontramos también en San Juan 10, 16, vamos a ver, para esclarecer un poquito. Dice lo siguiente, 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Miren, también tengo otras ovejas que no son de este redil, quiere decir, en otras organizaciones, mejor dicho, en otros lugares donde están sus hijos. Aquellas también me conviene traer. ¿Cuándo van a venir? Oirán mi voz, cuando escuchen su voz. Ahora, ¿y cuál es la voz que él transmitía? Otro dice, ¿y cuál es la palabra que él enseñaba? La respuesta está en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a ver, ¿cuál es esa voz y cuál es esa palabra que él enseñaba? Deuteronomio 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces acá tenemos que la voz de Dios o la palabra de Dios son las 10 palabras o los 10 mandamientos que también se le llama Torah o se llama la ley. Entonces, eso es lo que él enseñaba. Eso enseñaba la doctrina de su padre, porque él no vivía pues como los demás, vivían pues engañados. Por eso se dice, el que estudia Torah o el que estudia la doctrina de Dios vive menos engañado. Entonces, es el fin, la importancia que tiene justamente la doctrina de Dios. Por eso, amigos, no solamente consiste en oír, no solamente consiste en escuchar, sino también en estudiar. Y cuando empezamos a estudiar, empezamos por analizar, empezamos por investigar, empezamos por buscar. En el libro sagrado se le conoce escudriñar, que significa buscar, indagar, rebuscar. Entonces empezamos a escudriñar, así como ahora estamos viendo de Mateo 7:24, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces empieza a construir su casa sobre la roca. Otro punto más para investigar. Pero acá solamente también, viendo solamente lo que estamos tocando el día de hoy, es de la doctrina. Aquel que lo practica la doctrina de Dios vive menos engañado. Entonces, el que oye estas palabras, ¿qué son las palabras? Encontramos que viene a ser los 10 mandamientos. ¿Cuál es la voz de Dios? Encontramos que son los 10 mandamientos. Ahora, al estudiar, nos llamó a investigar, nos llamó a escudriñar, como dice Mateo 5:39, digo nuestro Mesías, escudriñar o examinen las Escrituras, porque piensan tener en ella la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Entonces, nos llama a escudriñar, nos llama a examinar, nos llama a buscar, a indagar, empiece como el rebusque, como dice en Proverbio, como empezamos a buscarlo, así como el oro se lo busca pues en la tierra, en las vetas donde hay, se lo busca, y algo similar es en la vida espiritual. Nos llama a investigar, a analizar, cuando empezamos a estudiar la doctrina de Dios para vivir menos engañados. Por eso dice en Proverbios 2, 1 al 6, vamos a analizarlo, Jehová dice,
Jehová da la sabiduría. Ya nos está esclareciendo que Jehová da la sabiduría. Él da el conocimiento. Él da el entendimiento. Fíjense, tres cosas da Él. Él da la sabiduría. Él da el conocimiento, ¿no? Nos hace conocer. Y al mismo tiempo también nos hace entender. Pero para nosotros entender, si Él da la sabiduría, y nosotros para recibir ese conocimiento que es de Dios, y para hacernos y el entendimiento, el secreto está simplemente, tenemos que andar en caminos buenos. Y si hablamos de caminos, encontramos en Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad por las sendas antiguas y andad por ellas. ¿No? Paraos en los caminos, dice, paraos en los caminos y mirad por las sendas antiguas y andad por ellas. Pero ¿qué dice el ser humano? No andaremos. Pues mejor vamos a pasar lectura. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Mejor con hechos, nos evitamos de problemas. Ya no estamos hablando algo personal, ¿no? Dice, ¿qué dice acá? Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Eso no. Ese es el concepto humano. Por eso que vive más engañado. Vive la ignorancia. Vive en la oscuridad de la ignorancia. Por eso dice, vuelvo a repetir, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él, y hallaré descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pero ¿cuál es ese camino que nos está hablando? Las sendas antiguas. Y si hablamos de sendas, estamos hablando de caminos. Estamos hablando de vías. Entonces, ¿cuál es ese camino antiguo? Y el salmista David ya nos esclarece. Salmos 34. Vamos a ver. Vamos a ver. Salmos. Vamos a ver. Nos dice lo siguiente. Salmos. Vamos a ver, Salmos. Hay cosas que se nos va también. Ya está, ya me acordé ya. Salmo 119, verso 27, me acordé recién. Dice lo siguiente. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Entonces vemos que las sendas antiguas o los caminos antiguos son los mandamientos de Dios. Por eso vuelvo a repetir, hazme entender, dice el salmista David, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Deshácese mi alma en ansiedad. Corrobórame según tu palabra. Aparta de mí el camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Entonces, vemos acá algo interesante, esas sendas antiguas, esos caminos antiguos, que son los mandamientos de Dios. Por eso el salmista David dijo, claro, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. O sea, vive menos engañado, porque ahí está todo el conocimiento, el entendimiento
Está en la doctrina. ¿Quieres hablar de matrimonio? Está en el séptimo día, el séptimo mandamiento. ¿Quieres hablar de honrar al padre y madre? Tienes en el quinto mandamiento. ¿Quieres hablar, digamos, de la explotación del hombre por el hombre? Tienes el octavo mandamiento. De hablar mal, pensar mal de tu prójimo, tienes en el noveno mandamiento, y así sucesivamente. Todo el conocimiento está ahí. Por eso, quien estudia la doctrina de Dios, quien estudia Torah, o quien estudia la ley, vive menos engañado. Ese es el plan de Dios, que el hombre viva menos engañado, que salga de la oscuridad de la ignorancia hacia el conocimiento de la luz, así como le dije en Proverbios 6:23, que el mandamiento es una antorcha, y la enseñanza es una luz. El conocimiento que vas adquiriendo es la luz. El conocimiento que vas adquiriendo, como dijo nuestro Mesías, es la riqueza espiritual. Cuando tienes esa riqueza espiritual, recién vas a conocer al Mesías y recién tú vas a ayudarle en su labor al Mesías. Ya no vas a ser un obstáculo, sino le vas a ayudar en su labor, en su misión, para qué fue llamado. Así como decía nuestro maestro, soy un hombre solo. Soy un hombre solo. ¿Cómo que solo? Había tantos israelitas. ¿Por qué? Porque nadie le ayudaba en su labor, era solo. Es como decir, pues, en un trabajo donde hay un montón de que miran nada más, y otra cosa es que pones la mano, empieza a dar una herramienta, empieza a trabajar juntos con él, esa es una ayuda. Otra cosa es mirar de lejos, es muy diferente. Entonces, por eso digo, cuán importante es saber, cuán importante es estudiar la doctrina de Dios, estudiar las enseñanzas de Dios, aprenderlo, esas enseñanzas, como dijo, oigan y aprendan, o sea, cuán importante es estudiar, aprender, y cuando hacemos estas cosas, empezamos a educarnos, empezamos a formarnos con, en este caso, con las virtudes. Empezamos una formación de un hombre instruido, un hombre cultivado. Empezamos ahí. Y cuando empezamos a estudiar, también nos lleva a ser analíticos, a buscar que investigar, a empezar que examinar, meditar en las palabras, reflexionar en lo que viene ahora la forma. Por eso que el hombre se convierte en un hombre rico y también se vuelve un hombre prudente. Todos esos puntos empezamos, cuán importante es justamente la doctrina de Dios. Y cuando nosotros empezamos a buscarlo, por eso estamos viendo a través del proverbio, dice, hijo mío, recibe mis palabras. Primero estamos viendo que de Dios viene la sabiduría, de Él viene el conocimiento, de Él viene el entendimiento. Pero nosotros para adquirir, para alcanzar por lo menos un poquito de la sabiduría de Dios, un poquito del conocimiento de Dios, un poquito del entendimiento de lo que es de Dios, tenemos que andar por el camino de los buenos, camino del bien. Y hemos visto cuál es el camino del bien. Hablamos de los mandamientos de Dios. Andamos por los mandamientos, nos llama a investigar, a analizar, nos llama a meditar, a observar. Entonces, ahora sí las cosas cambiaron. Empezamos a rescatar lo bueno. Oímos y aprendemos y lo ponemos en práctica. Por eso dice en el 1, hijo mío, recibe mis palabras. Hijo mío, recibe mis palabras, mis mandamientos, atesóralos dentro de ti. Y qué palabras tan hermosas, las lindas estas recomendaciones que Dios nos hace. Hijo mío, recibe mis palabras, recibe mi doctrina, mi enseñanza, recíbelo, recíbelo. Y atesóralo dentro de ti. Ese es el tesoro que estamos hablando. Así como dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y haz tesoros en el cielo. Este es el tesoro que estamos hablando. Por eso atesorarás dentro de ti. ¿Cuál? El entendimiento, la sabiduría. Entendemos dentro de nosotros
el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría de parte de Dios que vamos adquiriendo poco a poco, lo vamos adquiriendo a medida que pasan los años, los días, siempre y cuando nos abocamos a leer, como dijo nuestro maestro, así sea 5 minutos diarios. De acá a un año, imagínense cómo va a ser este hombre, esa mujer, ese varón, esa varona, cómo van a ser. Por eso importante es mucho, mucho la educación, educarse, el estudio de la doctrina de Dios. Por eso dice en el 2, dando oído a la sabiduría, inclinando tu corazón al entendimiento. Si clamas a la inteligencia y el entendimiento, alza tu voz. Es cuando momentos empezamos primero a confesar, como dijo nuestro Mesías, reparte primero, vende lo que tienes que decir, primero confiesa tus pecados, confiesa tus errores, como es en Isaías. Dios te dice, habla para yo abonarte, habla. Entremos a juicio juntamente, pero habla para abonarte. Entonces empezamos a hablar, empezamos a confesar, y empezamos a repartir a los pobres, y empezamos a acumular el conocimiento. Por eso dice, si clamas a la inteligencia, cuando ya hacemos esa confesión, entonces pides ahora inteligencia, pides ahora entendimiento, pides ahora conocimiento, ahora sí, y Dios te concede. Así como vemos en el caso del rey Salomón. Él no pidió riqueza, no pidió poder, simplemente pidió sabiduría, nada más. Y Dios le concedió. Si tenemos el ejemplo del rey Salomón, ¿por qué no nosotros también estamos a tiempo de hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a pedir tal cosa? Señor, simplemente dame sabiduría. O dame entendimiento, o dame conocimiento. Hazme entender, en otras palabras más simples, hazme entender tus negocios, tus palabras, hazme entender tu doctrina para enseñar a mis hermanos. No vas a aprender para ti, no. Aprende para enseñar. Compartir tu tesoro con los demás. Quiere decir, comparte tu conocimiento, comparte tu entendimiento, tu sabiduría que Dios te dio, comparte con los demás. Si no, ¿cómo? Pues como decía nuestro maestro, salvando almas te salvarás. Tienes que compartir, no para uno mismo. Por eso la palabra debería ser, hazme entender, o si no, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento y conocimiento para compartir con mis hermanos, para compartir con aquellos que te buscan, con aquellos que están desesperados, te buscan, desesperadamente te buscan. Entonces, con una palabra de consuelo y aliento, listo, esa persona llega. Pero si no, ¿cómo, pues amigos? ¿Cómo? Por eso dice en el 4, si como la plata la buscares, lo buscamos como la plata, lo escudriñamos como tesoros, así como el oro que está dentro de la tierra, lo tratan de investigar, ahora viene a ser con rayos láser, ahora viene, pues, ¿no? Lo localizan dónde está, y viene un procedimiento, eso viene está mezclado con tierra, ahí lo empiezan a separar el uno con el otro, sacan las escorias, sacan solamente el oro. O sea, así como se busca el oro, debemos buscar nosotros la sabiduría de Dios, debemos buscar el conocimiento y debemos buscar el entendimiento. ¿Y dónde lo conseguimos? En la doctrina. Porque la doctrina te va a enseñar cómo debe avanzar, cómo debes instruirte. Por eso vuelvo a repetir algo, parece monótono esta palabra, pero dice el salmista David, hazme entender, está pidiendo a Dios, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Entonces ahí está el secreto para nosotros salir, para vivir menos engañados. Así, queridos amigos, entonces dice la Escritura, entenderás el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Ahí empezamos a analizar, ¿ve? Entenderás el temor de Jehová, porque no consiste pues el temor de miedo, no, es otro sentido. Y si hablamos de temor, vamos a encontrar que es sabiduría.
Pero como 2 versículos nada más. Job 28, 28. Job, vamos a verlo. Así nomás para entenderlo, cortito. Job 28, 28. Primero vamos a leer Job 28, 28. Y luego Salmos. Primero vamos a leer Job 28, 28. Dice lo siguiente. Y dijo el hombre, y aquí el temor de Dios es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En Salmos 11, vamos a ver qué nos dice Salmos 11. Dice lo siguiente. Salmos 111, también se me va ya, los años no pasan por gusto. Vamos a ver, 111, 10. Ya me estoy acordando. Dice lo siguiente, 111, 10. Dice 11, 10, 111, Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen a aquellos por obra. Su labor permanece para siempre. Ahí está la respuesta. Uno dice, vuelvo a repetir. Y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Que el temor de Dios es la sabiduría. El temor de Dios es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿A qué se refiere la inteligencia? Apartarse de lo malo. Pero el temor de Dios es la sabiduría. ¿Y qué dice en Salmo 111, 10? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué dice Job? Que el temor de Jehová es sabiduría. Que el temor de Jehová es la sabiduría. ¿Qué dice acá? Que el principio de la sabiduría es el temor, lo mismo. Nos hablamos que el temor de Jehová es la sabiduría. Y la sabiduría es el temor. ¿Eh? ¿Qué es el temor? El temor de Jehová es la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, cuando nosotros empezamos a poner en práctica la doctrina de Dios, dice, buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su labor permanece para siempre. Buen entendimiento. Por eso estamos viendo, el que estudia la doctrina de Dios, el que estudia Torah o el que estudia la ley de Dios, vive menos engañado. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces empezamos a entender el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, dice el proverbio. Hallaremos el conocimiento de Dios. Porque de Jehová da la sabiduría. Él da la sabiduría. Y de su boca de Dios viene el conocimiento. Y de la boca de Dios viene el entendimiento. Entonces, Él nos da. Así que, amigos, todo está en Él, que nos da la sabiduría. Él nos da el conocimiento, nos da el entendimiento, pero tenemos que andar en la doctrina. Y la doctrina, aparte de que lo ponemos en práctica, tenemos que estudiar la doctrina. Y al estudiar la doctrina, a recibir estos puntos que estamos hablando, que de Dios viene la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, entonces vamos mediante que vamos investigando, analizando, leyendo, siempre vamos a vivir menos engañados. Ahora, y para ello, pues no solamente cuando empezamos a investigar, no encontramos en un solo lugar las cosas. No encontramos en un solo lugar como algo corrido. No, encontramos en un libro, encontramos otro libro, diferentes épocas. Uno dijo una palabra, otro dijo otra palabra, y así sucesivamente. No está todo corrido. Vemos por el campo de nuestro Mesías, cuando hablaban de él, están diferentes desde Génesis hasta Malaquías. Ahí encontramos diferentes autores, diferentes tiempos hablaban sobre él. Entonces vemos, ¿por qué? Porque se empieza a investigar, no está en un solo sitio, está en diferentes lugares. Por eso dice en Isaías 28:13, Isaías 28:13, que la palabra de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí,
otro poquito allá. Así va. Vuelvo a repetir, la palabra de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y vayan y caigan de espaldas, se sean quebrantados, ensalzados y presos. En la versión traducción lenguaje actual dice, por eso Dios les habla como si fueran niños, pero niños pequeños que empiezan a cambiar, y al empezar a cambiar, se caen de espaldas, se lastiman y no podrán levantarse, dice en esta versión. Entonces vemos, por eso dice, vayan y caigan de espaldas, sean quebrantados, ensalzados y presos. A eso se refiere, como estamos empezando, nos caemos, nos levantamos, y así, porque cuando uno recién empieza, hay mucho que aprender. Por eso dice Santo Salazar, llega unas palabras donde él dice que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. ¿Ven? Eso dice las palabras de Santo Salazar, que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. Hay mucha profundidad. Y luego dice otra frase, que lo poco que aprendió, no aprendió nada, se va a ir sin haber aprendido nada. Cuando empezamos a analizar la doctrina de Dios, nos encontramos, nunca se puede terminar. Es infinito el conocimiento. Nunca terminamos de aprender. Porque cada vez que uno piensa que ya lo sabe, y se da cuenta que se caen de espaldas, se encuentra que se lastima o lo lastiman, porque le van a desmentir, este no es así, este es asá. Hay momentos también que te truncas, no puedes levantarte. Como digo también el rey Salomón, no sea demasiado justo ni demasiado sabio, porque te puede destruir. Entonces dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, el que ama la educación, le gusta investigar, le gusta analizar, se dedica a estudiar la Torá, se dedica a estudiar la doctrina de Dios. Por eso dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, va entendiendo más y más. Pero más el que aborrece la corrección, o sea, no le gusta, porque es algo disciplinado, porque si hablamos, nuestro maestro nos recomendó 5 minutos diarios, y usted tiene tal hora, todos los días, de forma ceremonial, entonces se hace una disciplina, pero si no le gusta, es otra cosa. Por eso dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la corrección, es un ignorante, es un necio, es un torpe, no entendió. Por eso, amigos, cuán es bueno estudiar la doctrina de Dios para vivir menos engañado. Por eso el apóstol Pablo recomendaba en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruir, pero en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Salmo 119, versos 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra de Dios. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al hombre sencillo. En el fondo, amigos, le recordamos desearlo, esta doctrina, estudiar para vivir menos engañados. Hay que desearlo con ansias, esa leche que es dada para como niños recién nacidos, para nosotros crecer, seguir creciendo a través de ella. Por eso decía la Escritura, deseen con ansias ustedes
la leche para la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. San Juan 8, 31, 32, cuando Jesús dirigió a los judíos y que creían en él, les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, a sus enseñanzas y la doctrina de Dios, y él enseñaba, serán realmente mis discípulos. Ese es el punto. Que para nosotros ser los discípulos de Cristo, tenemos que sujetarnos a las enseñanzas que él emitió de parte de su Padre. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Salmo 119, 114. Tú eres mi escondite, mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Así que, hermanos, amigos, el que estudia la doctrina de Dios, el que estudia y lo practica, vive menos, pero menos engañado. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.